Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este culto dominical donde podemos juntarnos a través de este medio y poder así adorar juntos al Señor nuestro Dios, nuestro Salvador. Y damos la bienvenida a todos los que están aquí. Ya hay algunas peticiones que han llegado. Ya estaremos leyéndolas una por una y también los saludos. Los saludos cuentan mucho ya que no nos podemos ver de manera física. Por lo tanto, sus saludos son bienvenidos o quizás usted quiera saludar a otro hermano que está ahí en línea, lo puede hacer y nosotros igualmente lo leeremos si usted saluda a otra persona. Eso es muy importante. Quisiéramos breves momentos meditar en la palabra del Señor, que yo creo que es la palabra de Dios la que puede alentar nuestra vida y puede fortalecernos igualmente. Ya que nuestro hermano Andrew ya ha orado por la palabra, pues vamos a leer ya. Le invito a que si puede abrir su Biblia, hágalo, no se quede, abra la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Tenemos esa tendencia, normalmente es así, cuando estamos por redes sociales, nos quedamos sin hacer nada. Pero abra la Biblia, no sea cosa que de aquí a un corto tiempo nos veamos otra vez en la iglesia y haya perdido la costumbre de abrir la Biblia. Entonces, por lo menos aquí en el culto todos han abierto la Biblia, los que estamos aquí. Amén. Entonces, vamos a leer versículo 14 que dice: Y él respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, del Dios vivo, ha ido poco a poco perdiendo el concepto de la majestad de Dios. A medida que el tiempo ha avanzado en estos últimos 20 o 30 años, la iglesia del Señor, sin darse cuenta, quizás sin percibir, ha ido extrayendo de la Biblia quizás un Dios que no está contemplado verdaderamente en la palabra del Señor. Ello ha producido que, como les dije, fuimos reduciendo hemos ido reduciendo la majestad, la grandeza y el poder del Dios Todopoderoso. El cristianismo moderno ha producido y está produciendo tipo de cristianos que con este conocimiento, vamos a decir, leudado, o un conocimiento que no es cristalino, que no está genuinamente sacado de la palabra de Dios, produce precisamente cristianos. Un hermano decía hace tiempo atrás: estamos produciendo cristianos gallinas. Es decir, que en lugar de ser cachorros, ya que tenemos un león de la tribu de Judá, el cual es el Señor Jesucristo, sin embargo, no somos cachorros de ese león, que aprendemos a rugir como cachorros, sino que más bien, como gallinas a veces en los corrales, los cristianos saltan y gritan y tratan de volar porque piensan que tienen alas de águila, pero el no tener un conocimiento genuino de lo que es verdaderamente Dios no nos dará la capacidad de rugir como cachorro del león de la tribu de Judá, ni tampoco nos dará alas para volar como tenemos que volar, en este caso como águilas. Así lo dice la Escritura. Quizás el cristiano moderno no entienda las palabras cuando dice el profeta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quizás esas palabras están escritas, sin embargo, no
son quizás parte verdadera, vivida de nuestra vida. Así dice, estad quietos y conoced, sabed que yo soy Dios. Y en la práctica, quizás en nuestra propia vida, estas palabras no tienen mucho significado. Quizás para el cristiano de antaño, para los cristianos de las épocas pasadas, quizás para ellos entendían, captaban la verdad de esta porción de estar quietos y esperar en el Señor. La única forma de recuperar nuestras, diría yo, herencias bíblicas, espirituales, es regresar precisamente a ese conocimiento correcto, como lo fija la palabra de Dios. Yo creo que depende, todas las situaciones que vivimos en la vida dependen de cuál es el conocimiento que hemos adquirido del Dios que estamos sirviendo. Redescubrir la majestad de Dios. Yo creo que ese es el reto para los cristianos hoy día, redescubrir la majestad de Dios. Redescubrir la majestad de Dios. Nos será imposible mantener sanas nuestras prácticas morales y rectas nuestras actitudes mientras nuestra idea de Dios sea una idea errónea, no genuina, no de la palabra de Dios. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más como Él es en realidad. El estado actual de la iglesia refleja un falso concepto de lo que es realidad, o lo que es verdaderamente Dios, o realmente lo que es Dios. Es un falso reflejo de lo que realmente Dios es Dios. No necesitamos ir a buscar mucho o escudriñar mucho, solamente con quizás usted vaya a su biblioteca que tiene y quizás por ahí tenga algún libro que tenga un concepto equivocado de lo que es realmente Dios. En las librerías se han hecho millonarias cristianas vendiendo libros que están muy lejos de ser la verdad del Evangelio y la verdad de ese Dios que la palabra de Dios revela. Hemos tenido la capacidad de reducir a Dios y reducir su majestad de tal manera de que el Dios que hoy día tenemos, nosotros lo podemos manejar. Quizás antaño, los días de antaño, los tiempos pasados, se decía o le pedíamos a Dios, o nuestros padres decían, Dios, haz tu voluntad. Y ese Dios lo hemos ido reduciendo de tal manera que hoy día la voluntad que se hace no es la de Dios, sino es la que nosotros queremos, decretamos y obligamos a hacer a Dios. Ahora, ese Dios existe. Ese es un Dios que el cristianismo tiene hoy día. Pero es un Dios que existe en la imaginación de aquellos que han escrito esos libros o aquellos que creen de esa manera. Pero ese libro, esa manera de ver o esa enseñanza de que Dios no es manejable, no está en la Biblia. Ese Dios no manejable, más bien está en la Biblia. El Dios que manejamos o que podemos manejar, ese es el Dios que no está en la Biblia. Yo quiero ir avanzando, pero vayamos viendo esto. Dios es Dios. Y Él hace lo que Él quiere, dice la Escritura. Dice, Jehová está en los cielos y ha hecho lo que Él ha querido en los cielos. No necesitamos mandar a Dios, no necesitamos decirle a Dios qué tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. La oración no es tanto para poder doblar el brazo de Dios. La Escritura no muestra eso. La Escritura lo que muestra es que a medida que vamos orando y pidiendo a Dios, nuestro corazón se va a ir conformando a ese Dios de la Biblia y no conformando a lo que nosotros pedimos. Que en muchas ocasiones, dice Pablo a los romanos, pedimos y no sabemos pedir como conviene. O Santiago llega a decir que pedimos cosas que no son correctas, que es para nuestro deleite. Y damos gracias a Dios porque ese Dios todopoderoso no cede al capricho humano. Dios no está sujeto a los caprichos de los hombres.
Él es Dios y no es manejable. Ahora, como les decía, el estado actual de la iglesia refleja un concepto que no es real del Dios verdadero. Hace 500 años atrás había en la época medieval conceptos igualmente equivocados de lo que era verdaderamente Dios. Este hombre de Dios que hacemos constantemente referencia a él, quien fue uno de los reformadores, en este caso Martín Lutero, cuando él era monje, él decía que no amaba a Dios. Él era monje de la Iglesia Católica, pero él no amaba a Dios. No amaba a Dios por ser justo y castigador de los pecados. Y él dice, yo lo odiaba, me horrorizaba de Dios. O sea, ¿cómo puedes? Es un poco, ¿cómo decirlo? Es paradójico esto. Por un lado es monje y por otro lado odia a Dios. ¿Por qué? Decía, Dios nos impone los 10 mandamientos y con el evangelio nos carga con su justicia y su ira. Nos da los 10 mandamientos, sabe que no lo podemos vivir y nos da el evangelio en la cual nos muestra su justicia, pero no en el sentido que la conocemos o que la conoció después, y nos muestra su ira. Entonces, en ese caso, él odiaba, teniendo ese conocimiento, él odiaba a Dios, no lo amaba. Y así mucha gente en los tiempos medievales, la gente le tenía terror a Dios. Le tenía miedo a Dios, pero no en el sentido sano, no en el sentido de respeto, de amar a Dios, sino en el sentido de tenerle terror que en cualquier momento los iba a destruir. Por cierto, un relámpago fue que cayó al lado de Lutero cuando iba camino a cierta ciudad, cayó del caballo, el rayo cayó y él con temor y terrible por el conocimiento errado que tenía de Dios, por ello se hizo monje. Pero es un concepto equivocado y la iglesia medieval tuvo un concepto equivocado acerca de Dios. De tal manera que como este monje y otros más odiaban en lugar de amar a Dios. Ahora, es importante que entendamos, y yo creo que toda asamblea cristiana, llámese como se llame el nombre, creo que el reto de todos es saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué espera Él de nosotros como seres morales? Eso es lo que Dios quiere. Lo dice así, oigan bien, está en Deuteronomio 10. Deuteronomio 10 dice así. ¿Qué pide Yahweh? ¿Qué pide Yahvé? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Fíjense lo que pide. Que lo ames. ¿Y por qué Lutero lo odiaba? ¿Por qué Lutero odiaba a Dios? Y aquí dice, lo que Dios pide es que lo ames. ¿Cómo amar a un Dios que solo ira y cólera y enervado y enojado está? Pero aquí dice, tienes que amar a Dios. Porque el punto es que Lutero y todo ese concepto en la época medieval estaban equivocados. Y luego dice, que andes. Primero que ames. Luego, ¿qué dice? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Es hacerle caso a su palabra. Es acatar su verdad, es cristalizar sus verdades en nuestra vida. Que andes en sus caminos. Eso es lo que pide. Primero, ¿qué cosa? Que lo ames. Primero que lo ames, luego que andes en sus caminos. Y luego dice que le sirvas con todo corazón y con toda tu alma.
con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos, para que tengas prosperidad en tu camino. Esa es la idea. Es decir, que las demandas divinas, vamos a repetirlo, ¿cuál es? Ames, 2, que andes en los caminos, 3, que le sirvas con toda tu alma, con todo tu corazón, que guardes sus mandamientos. Ese es el Dios de la Biblia. Eso es lo que Dios pide de uno. ¿Qué más pide Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo? Jesús dijo en Mateo 11, vea lo que pide de nosotros. Dice, Jesús dijo que debemos ser mansos y humildes de corazón. Ahora, vamos a buscar la palabra, mansos, la vamos a buscar en lo que es los sinónimos. Y la palabra manso tiene como sinónimo esto: dóciles, obedientes, sumisos, maniable, disciplinados, dependientes, suaves, dulces. Lo voy a repetir de nuevo. Dóciles, obedientes, sumisos, manejable, disciplinado, dependientes, por supuesto de Dios, suaves, dulces. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, ¿qué pide Dios de ti? Que seas manso. Manso. Y luego dice, ¿qué dice luego? Humilde. Y la palabra humilde en sus sinónimos es exactamente lo mismo que acabo de decir. Es decir, que manso y humilde es lo mismo. Es ser obediente, sumiso, manejable, disciplinado, dependientes, suaves, dulce. Eso significa. Entonces, repitamos otra vez el versículo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora, vean esto. Ustedes tienen que ayudarme porque predicarle un teléfono no es fácil. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo es Dios? Manso, humilde. Exacto. Y cuando hablamos de que dependiente, Jesús dependía de su Padre. Dulce, suave, lejos de lo que Lutero pensaba que era Dios. Ahora, él dice, así soy yo. Así soy yo. Vean los predicadores que a veces insultan a la gente por internet. Insultan con palabras horribles. Yo no sé cómo la gente aguanta tales personajes. Y Jesús dice que es dócil, obediente, que es manso. Vea el carácter de Cristo. Era todo esto lo que nosotros acabamos, y él mismo lo dijo. Yo soy manso y humilde. Lejos de esos que andan latillando a la gente a cada rato, asustando a la gente, pateando a la gente, sobre pretexto que así dice la Escritura. No, el Señor, Él mismo lo dijo, Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar el mundo. Él no vino a condenarlo. Todo tiene su tiempo. Él mismo dijo, no se vengan ustedes, déjenle lugar a Dios. Todo tiene su tiempo. Un día Dios hará lo que tiene que hacer. Pero no olvidemos que estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia significa que Dios quiere perdonar y restaurar la relación que Él quiere con el hombre que está rota. Ese es el tiempo de la gracia. Un día se acabará y ya Dios sabrá lo que hace, según la Escritura. Pero por el momento, Dios es amor. Y Él pide de nosotros que seamos igual que Él.
El hombre que llega a tener las creencias correctas con respecto a Dios, queda aliviado de 1000 problemas temporales. Eso es muy interesante. Cuando usted lee la literatura puritana, los libros de los puritanos, que le aconsejo que lea, usted encontrará ahí que en cada estudio de la palabra de Dios que estos hombres de Dios hacían, estaban fuertemente reflejados los grandes atributos de Dios. Su omnipotencia, etcétera, su omnisciencia. Entonces, si nosotros tenemos una correcta enseñanza y concepto claro, verdadero de quién es Dios, muchos de nuestros problemas menguarían. No los veríamos tan grandes. No los veríamos tan grandes. Miren, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Pablo era un hombre que amaba la vida. Y Pablo, cuando servía al Señor, lo golpearon y lo maltrataron muchas veces. Pero vea esto. Él decía, estoy listo para irme. Es más, quiero irme ya. ¿Por qué él tenía tanta seguridad? Y él decía, para mí, el morir es ganancia. ¿Y por qué el cristiano cuando le dicen que o puede que tenga tal enfermedad o tal? Y estoy hablando del cristiano. ¿Por qué se asusta? ¿Por qué nos asustamos? Porque no hay una perspectiva de la eternidad. Nosotros debemos vivir en el más acá, pero también en el más allá. Es decir, nosotros debemos tener un equilibrio sabiendo que lo que nos espera es mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Pablo no solo lo decía, Pablo decía, anhelo irme y estar con el Señor, lo cual será mucho mejor. Porque él tenía un conocimiento de que el Dios poderoso que él predicaba, lo que decía a los Corintios en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección de los muertos, para él no era teoría, era una realidad. Él dice, un día el Señor levantará a los muertos porque la muerte ha sido vencida. Como él lo creía, como él lo vivía, pues él decía, me gustaría irme rápido porque así estoy mucho mejor con el Señor. Pero por causa de ustedes, cristianos, medio mundanos en el caso de los Corintios, estoy aquí. Pero que cristiano de día quiere irse. Y no estoy hablando de escapismo, no estoy diciendo, bueno, ya que las cosas están malas, vayámonos. No, sino que más bien apunto al miedo de la muerte, al temor de la muerte. Si el Señor venció eso, el Señor venció el temor a la muerte. La muerte de Cristo nos dice que ya no hay muerte. La muerte ya no tiene poder. El aguijón de la muerte es como ¿cómo se dice en español? La abeja, que tiene un dardo y cuando se defiende, pues la mitad del cuerpo se sale con el dardo y pica a la persona. Pues la muerte igual picó con su veneno en el cuerpo de Cristo. Pero esa abeja ya no vuelve a picar de nuevo, no puede, muere. Igualmente la muerte ya picó una vez al que era el dueño de la vida, sin darse cuenta, como dice el profeta, que muerte, yo seré tu muerte, decía el profeta. Es decir, lo voy a decir en otras palabras, la muerte ya murió. Entonces cuando el cristiano muere, algunos se gozan, sobre todo cuando el pastor, algunos se gozan y decían, por fin se fue este viejo. Pero por otro lado, el que muere en Cristo instantáneamente abre los ojos y está en la misma presencia de Dios inmediatamente. ¿Creen ustedes que él querrá volver acá? No, pero lo que yo le estoy diciendo opera en la fe y en el conocimiento que tenemos de un Dios que lo que Él ha dicho es verdadero y que Él no fallará en levantar a los que han creído en Él. Entonces, el concepto real, genuino, por eso, hermanos, por eso es lo que al mismo tiempo, corto mi frase, pero al mismo tiempo estoy pensando en los cristianos modernos, que se les tiene que dar muchas cosas de este mundo, porque cuando empiezan a pensar en la eternidad o en la muerte, inmediatamente se asustan, porque tienen una teología que solo les da, hermanos, fe en lo que hay ahora, pero no en la vida futura. Por eso se asustan, tienen temor y no quieren saber nada de la muerte.
y ojalá que nunca murieran. Pero porque no hay una perspectiva genuina, porque no hay una creencia verdadera, porque no hay una convicción genuina de que el Señor venció la muerte. Entonces, Pablo dice, considero que los padecimientos de este tiempo, de lo que están padeciendo hoy día los cristianos en el mundo, no se compara a lo glorioso que vendrá. Miren cómo Pablo creía, pensaba y estaba totalmente convencido. Cuando Pablo lo llevaron a cortarle la cabeza, según la historia, en la segunda epístola de Timoteo, dice ahí claramente, Pablo dice, estoy listo para ser sacrificado. Y ahí dice que se puso a llorar y dijo, oren para que no me maten. Oren, por favor, que el gobierno del César, la derecha o la izquierda, aboguen o traten de sacarme de esto. Él no dijo eso. Él dijo, llegó la hora. He peleado la buena batalla de la fe. Pero ese es un hombre que tiene un conocimiento vasto de Dios y profundo. He peleado la buena batalla de la fe. Ahora me queda aparecer en la presencia de Dios y que me dé la corona de justicia. Pero ya peleé la batalla de la fe. He guardado la fe. Listo, se acabó. Llegó la hora de partir. Una vez a un gran evangelista se le preguntó, ¿qué hará usted cuando esté en el lecho de muerte? Si tiene la gracia de estar en un lecho de muerte, ¿y cuáles serán sus últimos mensajes? Él dijo, no tendré ningún mensaje que dar. Todos los mensajes que debo dar los daré ahora. En el día que me vaya diré hasta pronto y se acabó. Vea más si tiene la oportunidad de ir a Inglaterra, por ejemplo. Vea esos grandes cristianos como Spurgeon, Susana Wesley y todos ellos. En sus tumbas está escrito, aquí yacen los restos de fulano de tal en espera de la resurrección de entre los muertos. Porque tenían un conocimiento genuino de que Dios había vencido entonces la muerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Porque no hay una profundidad del conocimiento de Dios. Me voy a detener aquí, tenía mucho más, pero podemos seguirlo dando la próxima vez, si el Señor no ha venido o si estamos vivos. Pero dice así en Hechos, y termino con esto, dice Hechos capítulo 4, que lo hemos leído muchas veces en la iglesia. Ellos, después de haber sido amenazados, llegaron a la casa, los apóstoles, donde estaban reunidos, y oraron y dijeron a Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Fíjese la teología que tenía esta gente. ¿Quién era el Dios de ellos? El Dios que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, ¿qué es este Caifás al lado de ese creador? ¿Qué es este es César al lado del creador? No es nada, no es nada. Tú que hiciste el cielo y la tierra, se cree que hay más, se cree que la tierra, lo que es el peso, la masa de la tierra son 6.600 trillones de toneladas. 6.600 trillones. Y dice la Biblia que hiciste la tierra. Y no solo la hizo, sino que la sostiene desde la que la creó con el poder de su palabra. Entonces ellos decían, en otras palabras están diciendo, ¿quién son estos dos enanos que nos están, o quién son esta gente? O podríamos decir, bueno, ¿qué son todas las atribulaciones que el cristiano puede vivir al lado del que hizo el cielo y la tierra? Es más, dice ahí que hiciste el cielo y la tierra y el mar. El mar, millones y millones de kilómetros cúbicos de agua. Que el Todopoderoso puso leyes de tal manera que ahí está. ¿Quién cree usted que mantiene el mar en su lugar? Es el poder de su palabra. Yo me acuerdo hace años atrás cuando en la iglesia prediqué sobre los atributos de Dios, justo antes que la gente se fuera de vacaciones, yo le decía, hermanos, cuando se vayan al mar, siéntense frente al mar y vean que es Dios que con el poder de su palabra mantiene toda esa agua en su lugar.
El científico dirá, lo que pasa es que es una rotación, pero Dios hace rotar. Dios mantiene las cosas en su lugar. Dios es el que el poder de su palabra hace que todas las cosas funcionen en el equilibrio. Ese es Dios. Entonces ellos están diciendo, tú que eres soberano, es decir, que tú que eres el que gobierna sobre todo lo que pueda usted imaginarse, todo, Él gobierna sobre todo. El infierno, Él lo gobierna. Al diablo, Él lo gobierna. A ese virus que ni se ve, lo gobierna Él, hace lo que quiere con Él. Si Él en este momento hiciera así, desaparece. ¿Pero por qué no lo hace? Porque nosotros no conocemos los propósitos en la totalidad de Dios. Tenemos ciertas luces, pero esas ciertas luces nos deben llevar a la fe de creer que Dios obra para bien a todos los que le aman a Él. Pero ¿qué es para Él? Y Él dice, y esa es la oración que nosotros deberíamos hacer en estos tiempos. Soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar. Y luego dice el verso 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste, está hablando en el Salmo 2, dijiste que se levantarían contra tu hijo. Miren, hermanos, ese Salmo 2 había sido escrito hacían ya 1000 años. Desde ese momento que estaban diciéndolo ellos, había que retroceder 1000 años para atrás cuando fue escrito el Salmo 2. ¿Qué le dice eso? Que lo que le estaba pasando a los discípulos entendían que Dios ya lo había dicho, es decir, que Dios ya lo había previsto. Dios ya lo conocía. No lo tomaron al Señor por sorpresa. Estaba escrito, pero no solo estaba escrito, sino que, escuche bien, y estamos terminando, ellos tenían conocimiento de esa soberanía de Dios, del poder absoluto de Dios, de que a Dios nada lo toma por sorpresa, ningún accidente, ningún avión que cae, ninguna hormiga que muere, ningún gato que salta de un techo a otro, ninguna hoja que cae, ningún pelo que le cae a usted. El Señor lo tiene controlado todo. No hay nada que en Él no esté controlado. Eso es soberanía, eso es gobierno, eso es poder. ¿Quién puede gobernar así de esa manera? Ni el más grande de los dictadores tiene tanto control como el Dios del universo. Si en este momento el Dios Todopoderoso dejara de sustentar el universo con el poder de su palabra, no existiría lo que ahora, en 10 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 0, se desvanece todo, desaparece instantáneamente todo el universo. Éramos y ya no somos. Y volvemos a lo que veíamos ayer en la iglesia infantil. En el principio había oscuridad. No había nada. Si Él dejara de sustentar la creación, todo desaparece así. Quiere decir que si usted vio el sol ahora, ahí está el poder de Dios. Usted está respirando, yo estoy hablando, Dios está actuando. No diga, Dios, ¿por qué me olvidaste? ¿Cómo le vamos a decir eso? Si el soberano está actuando ahora, está dando vida. Ahora nos está dando vida. Ahora nos está permitiendo estar aquí. Ahora está permitiendo que el sol alumbre, que la tierra dé vuelta alrededor del sol. Y la rotación. Que nuestras células estén en su lugar, que los ojos puedan ver, que el cerebro no se desequilibre, que en este momento que las órdenes sean dadas, que el cuerpo luche contra la enfermedad. Todo eso es divino. Si nosotros meditamos en esto constantemente y nos metemos en la profundidad de esta palabra, hermanos, diremos cuando llegue la hora de partir como Pablo, acabé la carrera, muchachos, nos vemos en la gloria, si es que llegan. Ojalá lleguen. Pero por eso dije, si tenemos un conocimiento genuino de Dios, muchos de nuestros problemas los veríamos más pequeñitos. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer? Empresas están quebrando, pero yo le pregunto, ¿dependemos de la empresa? Honestamente, hay que hacer los papeles, correcto, pero nosotros dependemos de las empresas.
Dependemos de la economía, dependemos de lo que dice el gobierno, de lo que dice fulano, mengano, de lo que dice tal analista o la bolsa de valores. ¿Dependemos de la bolsa de valores? No, 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 no. La misma Biblia dice en Corintios, estas cosas fueron escritas. Acuérdense que el Dios del cielo hizo caer maná del cielo. Dios puede alimentar a su pueblo y enviar baguette del cielo todas las mañanas. Amén. ¿O no? Amén. Como decía, no me acuerdo, hermano Samuel decía en el estudio de Didascalia, el Señor hacía que la ropa del pueblo de Dios en el desierto no se gastara. Dice que sus pies no se hincharon. Y los niños que iban creciendo con las sandalias, seguramente que las sandalias iban creciendo también con el pie. De día había una nube para que el sol no matara a Israel y de noche una columna de fuego para que tuviera calorcito. Ese es Dios. Ese es Dios. Lea el Salmo 104, no vamos a alcanzar a leer ahora. Léalo. Lea, es extraordinario. Salmo 104, una maravilla. Si nosotros estuviéramos empapados en ello, en esto lo que yo estoy diciendo constantemente, el falso Dios que se nos predica en muchos lugares, saldría de nosotros y tendríamos el Dios verdadero, el cual dependemos de Él. Si hoy día, miren la dependencia de Él, nos vamos a dormir, quién sabe que nuestra vida se acaba a las 2 de la mañana. ¿Tiene usted control para que su corazón siga latiendo en la noche? Hasta se olvida de su corazón de tanto roncar. Si tuviéramos ese constante fluir de la verdadera palabra de Dios en nuestra vida, nuestras penas serían más pequeñas, hermanos. Y hasta el pan duro que podamos comer sería una bendición. Termino ya. Quiero que leamos el último versículo 28 de Hechos 4. Pero miren, se lo voy a leer en una versión más simplificada. Hechos 4, verso 28. 4:28, se los leo, dice así, más simplificado, dice, al ponerse en contra de él, del Señor, hicieron que tus planes, esta es la oración de los discípulos, que tus planes se cumplieran. Cuando ellos se opusieron a Dios, lo que estaban haciendo es cumplir los planes de Dios sin darse cuenta. Todo esto sucedió, dice el verso 28, por tu poder y porque así lo quisiste. Voy a terminar leyendo un solo pasaje que está más adelante, que después lo veremos de nuevo. Y la aplicación ya para terminar. Luego estaremos viendo otras cosas con respecto al conocimiento de Dios. Pero le voy a dejar este último versículo en Hebreos 6. Se lo voy a leer. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice así. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. ¿Cuáles son? Lo voy a volver a repetir. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y luego dice, maduremos. Maduremos. ¿Me están escuchando aquí, hermanos? Sí, lo voy a volver a leer porque veo que lo voy a leer de nuevo. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Quiere decir que en la vida cristiana hay primeras enseñanzas básicas. Y él dice, dejémoslas atrás. No en el sentido de botarlas y ya no queremos de eso. En el sentido que ya están cristalizadas en nuestra vida. Y luego dice, maduremos. Y luego dice, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. ¿Qué es lo que usted ya como cristiano que lleva 1 año en la iglesia, 2 años, 3 años, 4, 5, ni hablar, 10, 15, 20? ¿Qué es lo que usted tiene que saber ya? Las enseñanzas que ya son básicas, dice aquí. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios. Miren, lo voy a leer de nuevo porque este es una maravilla este versículo. Estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Lo voy a volver a leer.
Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. ¿Qué es lo que se nos enseñó? Dice, al comienzo de nuestra vida cristiana aprendimos a confiar en Dios. Miren, la iglesia apostólica, las primeras iglesias, lo primero que le enseñaban a la gente era aprender a confiar en Dios. Nosotros llevamos 20 años predicando y hermano, confía en el Señor. Sí, hermano, lo que pasa es que Pero aquí dice que la primera enseñanza era aprender a confiar en Dios. Y luego dice, al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Las primeras enseñanzas era eso, aprender a confiar en Dios. Ahora pasemos a otra, maduremos y pasemos a otra. Verso 2 y termino. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Resumo, en las primeras iglesias, las primeras era cristiana, lo primero que aprendían los cristianos es a confiar en Dios y doctrinas tales como la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso ya era adquirido por el cristiano en sus primeros días de cristiandad. Y este escritor dice, eso ya está. Ahora avancemos y maduremos. Y dice, versículo 3, y termino, si Dios lo permite, seguiremos adelante con estas enseñanzas más avanzadas. Con estas enseñanzas más avanzadas. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana es tan débil? Porque está en las pequeñitas enseñanzas de aprender a confiar en Dios, la imposición de manos, el tribunal de Cristo. Yo todavía conozco cristianos que llevan tiempo en la iglesia y todavía no saben hacer la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio final. Todo ese enredo de cosas hace que nosotros ni siquiera hemos aprendido a confiar en Dios. Dios nos ha enseñado muchas cosas y le quiero dar un testimonio. Recuerdo una vez que mi hijo, que era más pequeño, era bien juguetón, le gustaba jugar y todavía sigue gustándole. Su pobre esposa lo tiene que aguantar. Pero recuerdo una vez que llegó corriendo y se había caído. Pero el golpe que recibió fue un golpe que golpeó contra la vereda, porque venía en bicicleta, en una bajada, sin manos en el volante, haciéndose Superman como siempre se ha creído Superman, y se golpeó en la vereda y golpeó la cabeza. Un golpe terrible. Llegó acá, yo me enojé, mi esposa dice hay que ir corriendo al hospital. A mí los hospitales no me gustan. Finalmente fuimos al hospital, llegamos allá y él prácticamente había tenido un golpe, ¿cómo le llaman? Un trauma, una conmoción de tal manera que la memoria la perdió. Al principio no se acordaba y nosotros le decíamos y él decía, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y como padres uno es terrible ver a su hijo así. Nosotros sentados así esperando que el médico viniera y era de noche, me acuerdo, en las urgencias y mi esposa decía, y él decía, ¿dónde estoy? Estamos en el hospital y te golpeaste la cabeza. Ah, ya. A los 20, 30 segundos, ¿dónde estoy? Y al minuto, ¿y dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? Y entonces nosotros nos empezamos a preocupar mucho. Mis hijas eran más pequeñas, se quedaron aquí, todas se quedaron llorando por él. Me acuerdo que se quedaron orando también. Y yo volví, lo hospitalizaron, lo dejaron de urgencia. Yo volví no me acuerdo si fue para llevar alguna ropa, y yo me quedé con él ahí toda la noche. Pero yo en el camino de regreso
en el auto yo dije, Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Y le dije, Señor, yo te prometo servirte a ti, como sea, como pueda, pero vuélvele la vida otra vez y que no tenga problemas en su cabeza, al contrario, que sea más inteligente. Eso fue lo que pedí. Y recuerdo que venía bien angustiado en mi corazón. Uno no deja de ser humano, pero tenía fe en el Señor. Le pedí al Señor que me ayudara, como aquel hombre que le decía, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque mi hijo está endemoniado y bota por la boca espumas. Y él dijo, Señor, ayúdame. Y yo le dije, Señor, ayúdame a creer. Llegué aquí, volví al hospital, me quedé ahí como a las 3, 4 de la mañana, me llevé un libro para leer y Samuel a veces despertaba, no se acordaba dónde estaba y seguía con el mismo trauma. No recuerdo si eran como a las 6:30 de la mañana, 10 minutos antes que llegara el médico, yo había llevado un libro para leer y Dios me habló en ese libro, pero no en la lectura, es increíble, no en la lectura del libro, sino en una de las propagandas que había en el libro, de otro libro. Y ahí decía, daba un ejemplo en el libro, mire si usted lee este libro, y ahí decía Juan, capítulo, no recuerdo bien el capítulo 3 o 4, dice, y el versículo decía, levántate, toma a tu hijo, porque está sano. Vete, porque tu hijo está sano. Cuando yo leí eso, yo supe en mi corazón que Dios me habló. 10, 15 minutos más tarde vino el médico, lo examinó, le dijo, llévese a su hijo, está bien. Eso a mí me enseñó muchas cosas y arregló también mucho el cerebro de mi hijo. Quizás se lo puso en su lugar, pero el punto está en que no podemos crecer en la vida cristiana a menos que pasemos por el valle de la humillación, el valle de la necesidad. ¿Cómo experimentar el báculo del buen pastor si no somos, como dice el Señor, mansos y humildes, si no somos domables, si no somos personas que nos dejamos llevar? ¿Cómo experimentar la gracia de Dios si creemos y pedimos que todo nos vaya bien todo el tiempo? No, así no vamos a crecer. Pero tenga fe de que Dios en el valle de la dificultad sigue siendo el Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender estas verdades tan profundas, pero que cuando las almacenamos en el corazón y son parte de nosotros, entonces, Señor, ella cobra vida. ¿De dónde encontrar la fuente para sacar de ella la fortaleza, la fe? Es el conocimiento de ti, Señor. Más te conoceremos, más nuestra fe aumentará, más confiaremos en ti y más dependeremos de ti. Más te amaremos, más te abrazaremos y más te dejaremos actuar sabiendo que tú nos conoces. Eres el Dios todopoderoso. No eres un Dios que el hombre puede manejar. No, tú eres el Dios que manda sobre todas las cosas. Y como dijo Job después de su batalla, Señor, pensé que te conocía. Pensé que te conocía a ti como debía conocerte. Pero el Señor permitió muchas cosas en la vida de Job para que Job descubriera otra faceta de ese Dios infinito. Y cuando él entendió, dijo, Señor, ahora mis ojos te ven. Pero no lo ven
No lo veían en su totalidad. No, Job vio una parte nueva que él no había visto de Dios. Y así nosotros en esta tierra, Señor, nos vas a mostrar facetas que no conocemos de ti. Por eso tú nos pides que confiemos en ti. Porque al fin y al cabo, como dijo el Señor, ¿qué es la vida eterna? Conocerte a ti, Señor. Y tendremos la eternidad para conocer al Dios infinito. Te alabamos, porque todo está en tus manos. Nuestras vidas. El día que vivamos aquí, el día que partamos, todo está en tus manos. Tú tienes el mundo en tus manos y nuestras vidas igualmente. Te adoramos y te damos gracias.